Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos contentos de estar una vez más aquí. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por la vida de tu familia. Gracias porque el Señor nos concede poder tener este tiempo para estudiar su palabra, para animarnos, para cantarle, para glorificarle. Y no es exactamente como quisiéramos, pero podría no ser nada, y en todo hay que estar agradecidos por el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Hoy iniciamos el estudio de un nuevo libro. Y bueno, después de varios años estar estudiando los libros del Nuevo Testamento, prácticamente ya casi todo el Nuevo Testamento, los pastores decidimos empezar un libro del Antiguo Testamento. Entonces el día de hoy vamos a estudiar el libro de Esdras. Es un libro con un mensaje poderoso, es un libro con mucha enseñanza. Estoy seguro que va a traer mucha bendición para la iglesia y rogamos al Señor que Él pueda dirigirnos, que Él pueda hablarnos, que sea Él el que por medio de su Santo Espíritu nos revele todas las cosas. Al mensaje de hoy le voy a titular La Restauración. Y estoy emocionado, hermanos, porque en lo particular me gustan mucho el tema de la restauración. Me gusta ver programas de restauración, restauración de autos, restauración de casas, de cosas. Y bueno, siempre que algo está en un estado deplorable, algo que ha salido de funcionamiento, algo que en su momento fue diseñado con un propósito y ya no está funcionando, y está ya arrumbado, empolvándose, oxidándose, y de repente se le da vida a eso. Bueno, me gustan mucho ese tipo de programas, y cuando alguien que es experto, yo soy muy malo con la restauración, no tengo manos ni paciencia para eso, pero hay personas que son muy pacientes, muy dedicados, que saben llevar un proceso para ir restaurando las cosas, para desarmar, para armar también. Y bueno, cuando empiezan a trabajar con el óxido y cuando empiezan a reemplazar piezas, a reparar algunas, otras a quitarlas, otras a moverlas, y empiezan a hacer un trabajo de limpieza y a quitar todo el polvo y a dejar todo en orden, a enderezar y a poner las cosas como deben de ser. Y entonces se pinta y bueno, empieza a haber una transformación maravillosa y los resultados son increíbles. Y los que hacen estos programas te ponen la foto del antes y del después. Y entonces vuelves a decir, wow, ¿cómo le hicieron? Quedó padrísimo. Y bueno, es algo que me agrada ver, que me gusta ver. Y cuando estaba leyendo este libro, pues eso fue lo que vi, o eso es lo que vamos a estudiar de este libro. Una transformación, un cambio, una mejora. Va a haber una reconstrucción del templo del pueblo de Israel y va a haber una reconstrucción del lugar de la alabanza y de la adoración. Entonces va a ser un proceso de reconstrucción, no solo del templo, sino de las vidas del pueblo de Israel, de las familias y de los mismos israelitas. Yo los quiero invitar, amados hermanos, a que oremos. Y quiero hacerles un llamado especial. A mí me gustaría, lo escuchamos en pastores, por medio de un pastor, que él invitaba a su iglesia a que pudieran tomar este momento como debe de ser. Yo sé que ahorita puedes estar en tu casa, pues ya
relajado, descansado, en pijama, estás tal vez cenando, pero yo te invito, hermano, a que este tiempo le demos el debido respeto y que podamos darle la atención debida y que con todo nuestro corazón nosotros estemos dispuestos a escuchar de parte de Dios el mensaje de su palabra y que estemos preocupados por guardarlo, ¿sí? Y mi deseo es que este mensaje dé fruto y sea de mucha bendición para todos. Entonces, si estás con tus hijos, yo los invito a que quiten todo distractor, todo lo que pueda pues hacer que se desvíe la atención y que se pierdan del mensaje y de la bendición que el Señor nos va a dar. Entonces los invito a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Y queremos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, rogarte que traigas bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que esta palabra, Señor, que el día de hoy vamos a estudiar, traiga gozo, ánimo. Revélanos por medio de tu Espíritu tu voluntad y concédenos, Señor, caminar de acuerdo a lo que tú quieres. Enséñanos tu propósito, muéstranos cuál es tu voluntad para estos días, para nuestros hogares, para nuestras vidas. Restaura, Señor, restaura lo que pueda estar mal en nuestros hogares, en nuestros corazones. Trae una reparación a este templo del Espíritu Santo, a donde tú moras. Si lo hemos atendido mal, si hemos tenido descuido de nuestra relación contigo, yo te ruego, Señor, que puedas traer una restauración y que nos permitas caminar como tú quieres. Gracias te damos por esta noche, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy solo los voy a introducir al tema. No vamos a avanzar con el libro de Esdras. Es un libro con un contexto histórico pues muy amplio. Y entonces, para poder arrancar y comprender a Esdras, vamos a tratar de hacernos algunas preguntas, vamos a tratar de ver el contexto y vamos a tratar de comprender un poquito de lo que se trata este libro. Entonces, en el principio, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Y bueno, ahora tenemos 2 libros separados. Y hay 3 libros proféticos que acompañan a estos 2 libros de Esdras y de Nehemías. Y estos libros están en el mismo contexto histórico. Entonces, uno de ellos es el libro de Daniel. Daniel es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Yo creo que es el personaje que más me gusta del Antiguo Testamento. Y vamos a estar consultando el libro de Daniel. Hay otros 2 libros que son Ageo y son Zacarías. Estos son 2 profetas que animaron en lo que se trata este libro, que tiene que ver con la reconstrucción del templo de Dios. Entonces, vamos a comenzar preguntándonos, ¿quién era Esdras? ¿Quién es Esdras? Esdras era un sacerdote. Se le describe muy bien en Esdras. Vamos al capítulo 7, por favor, versículo 6, para ver qué se dice de Esdras. Y nos va a ayudar a entender quién era Esdras. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios, la mano de Jehová, estaba sobre Esdras. Vean qué importante. ¿Cuál era la actitud que tenía Esdras
frente a la ley, porque dice que era un escriba. Bueno, vamos al verso 10, por favor. En el verso 10 de este mismo capítulo, vamos a ver lo que dice. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras era un hombre que había decidido meditar en la palabra de Dios. Era un hombre que se deleitaba en la palabra de Dios, vivía de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios y lo más importante, la obedecía. No solo conocía de la palabra, sino que era alguien que se preocupaba, por obedecerla. Y además de esto, Esdras tenía el propósito de enseñar esta palabra al pueblo de Israel. De hecho, en los primeros 6 capítulos de Esdras, vamos a estar hablando de la restauración del templo. Y en el capítulo 7, vamos a ver a Esdras enseñándole al pueblo, ¿sí? Va a estar restaurando su comunidad, déjenme decirlo así. Y bueno, es una tarea que tenían muy importante frente al templo porque se trata de restaurar la adoración que se había perdido por causa de que el pueblo había sido llevado a otro lugar. Entonces, este era Esdras, un sacerdote que estaba comprometido con Dios, comprometido con la palabra, y no solo eso, tenía el respaldo de Dios. La mano de Dios estaba sobre él. Quiere decir que el Señor lo estaba guiando, lo estaba dirigiendo, le estaba hablando, lo estaba conduciendo. Era un hombre de Dios, era un hombre entregado a su servicio, un hombre que amaba la voluntad de Dios y que estaba dispuesto a llevarla a cabo. Ahora, ¿quién escribió este libro? Bueno, aunque el libro de Esdras contiene material escrito que habla en primera persona, por ejemplo en Esdras 7:9, no sabemos quién combinó finalmente ese material con el resto de la narración. Muchos eruditos creen que la persona que recopiló el libro de Esdras también compiló o escribió primero de Crónicas y Nehemías. Y creen que pudo ser Zorobabel el protagonista de esta historia. Este Zorobabel fue un gobernador de Judá y también creen que pudo haber sido Jesúa, un sacerdote. Pero lo que yo descubrí o lo que yo pude ver mientras avanzaba en la historia y en el relato de este libro, pues me pude dar cuenta que es solo uno el protagonista, y tú sabes quién es. Es Dios. Dios con su providencia, Dios que tiene en control todo lo que está sucediendo. Aunque vamos a ver una desgracia que le sucedió al pueblo de Israel, está allí Dios en control y está Dios opinando en todo lo que sucede, está dándoles palabras, está dándoles promesas en todo momento. Es Dios allí con el pueblo que no los deja. Y es ese Dios que nosotros conocemos, al que le hemos entregado nuestras vidas, y es una bendición poder leer algo que sucedió hace mucho tiempo y poder saber, entender que es el mismo Dios, ese Dios que actúa de la misma manera, que tiene el mismo amor, un Dios que no cambia, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Pero bueno, vamos a descubrirlo. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Esdras? Bueno, se desconoce cuándo y dónde se escribió este libro. Las estimaciones en cuanto a la fecha en que se escribió el libro de Esdras generalmente oscilan entre el 440 a.C.
y el 300 después de Cristo. Antes de Cristo. O sea, son 100 años, es un siglo allí en donde se cree que pudo haber sido un siglo, 3 o 4 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la mayor parte del libro se escribió en hebreo, algunos fragmentos se escribieron en arameo. Y el arameo era el lenguaje del imperio persa. Y la inclusión del arameo sugiere que algunas partes del libro de Esdras se escribieron durante el periodo del imperio persa que dominaba a Israel, aproximadamente en el año 530-534 antes de Cristo. Entonces, cuando tú terminas de leer Segunda de Reyes, por ejemplo, entiendes que el reino de Judá fue invadido por un rey. Ese rey es un rey muy conocido que se llama Nabucodonosor. Él es el rey de Babilonia. Por cierto, cuando estamos leyendo en Esdras, Dios expresa del rey de Babilonia como su siervo. Se expresa que Nabucodonosor es su siervo. Y es algo que llama la atención porque en esta historia nos vamos a dar cuenta cuánto mal le hizo Nabucodonosor al pueblo, pero era el siervo del Señor. Estaba Dios bajo su control, Él era el que le había dado el poder que tenía, y a veces nos sorprende esto, ¿no? Si alguno de nuestros presidentes o de los presidentes en el mundo hiciera las cosas que hizo Nabucodonosor, no sé qué tantas cosas diríamos de él, ¿no? Pero el Señor se expresa de este rey como su siervo, y esto nos permite entender que es Dios el que pone reyes, el que pone presidentes, Él es el que pone las autoridades, y esto nada más lo menciono para tenerlo presente. Pero este rey de Babilonia va a sitiar Jerusalén, y lo que va a hacer es deportar al pueblo y va a destruir todo. Va a destruir el templo, se va a llevar todo lo que había dentro del templo, todos los utensilios, todo el oro, va a destruir las casas que había dentro de Jerusalén, va a destruir las murallas, realmente va a dejar la ciudad de Jerusalén en ruinas. Y solo va a dejar a los pobres de la región para que no dejen de labrar la tierra. Entonces, algo muy importante que considero que debemos entender para comenzar este libro es que necesitamos darnos cuenta del estado espiritual en el que se encontraba el pueblo de Dios. Necesitamos entender cómo estaba su corazón, cuál era la actitud del pueblo, cómo era la relación con Dios. Y esto nos va a permitir, pues, comprender muchas cosas, aunque no tengamos ni la fecha exacta ni el nombre exacto de la persona que lo escribió, pero esto nos va a dar mucha luz y nos va a ayudar aún para estos tiempos, para cuando estemos pasando por situaciones adversas y difíciles. Entonces, vamos a Jeremías. En Jeremías vamos a leer cómo Dios una y otra vez le advierte al pueblo que se arrepienta. Una y otra vez está allí Dios. Y otra vez se viene a la imagen ese Dios que tenemos. Ese Dios que constantemente viene a nosotros. Él es el que nos busca, Él es el que quiere tener una relación con nosotros y nos está advirtiendo, nos está pidiendo que nos arrepintamos. Y esto era lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Le estaba diciendo que dejaran ese camino que habían decidido tomar. Era un camino de idolatría, era un camino que lo alejaba, que alejaba al pueblo de Dios.
Y hoy entendemos mejor ese concepto de idolatría. La idolatría, hoy en día nosotros sabemos que puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Te puedes convertir en idólatra de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu trabajo, de tus cosas materiales, de tus bienes, de tu casa, de tu coche. Te puedes convertir en alguien que esté idolatrando algo porque está ocupando el corazón, el lugar en tu corazón que debe ocupar el Señor. Cuando tú haces a un lado a Dios, cuando dejas de pensar en Dios y dejas de darle el tiempo y la importancia de vida para dársela a otras cosas, eso es idolatría. Entonces, cuando nosotros vemos la idolatría en el Antiguo Testamento, pues es lo mismo, solo que normalmente la relacionamos con que ellos se apartaron de lo que Dios estableció, dejaron de considerar la palabra de Dios, la ley de Dios, dejaron de tomarla en cuenta y entonces comenzaron a seguir costumbres y tradiciones de otros pueblos y de otros dioses. Y esto era algo abominable para el Señor y por eso les estaba advirtiendo y les estaba diciendo que dejaran ese camino, que ese camino les iba a traer muchos problemas, les iba a traer muchas consecuencias. Y entonces acompáñenme por favor a Jeremías. Vamos a Jeremías 25, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ya 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no han querido escuchar. Esto se lo está diciendo Jeremías al pueblo. Imagínense un profeta que les está diciendo: llevo 23 años hablándoles. Qué desgaste tan grande de un profeta que ha estado constante diciéndoles lo que el Señor le muestra, lo que el Señor le pide que les diga, y este pueblo no ha querido oír. Versículo 4: y envió Jehová a ustedes todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron, ni inclinaron su oído para escuchar. Cuando decían: vuelvan ahora de su mal camino y de la maldad de sus obras, y morirán en la tierra que les dio el Señor a ustedes y a sus padres para siempre, y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré mal. Pero no quisieron oír. Dice Jehová: para provocarlo a ira con la obra de sus manos, para su propio mal. Esta era la actitud del pueblo de Israel en ese entonces. No oían el consejo, no tomaban en cuenta la palabra de Dios, se burlaban de la ley, hacían lo que ellos querían, se sabían con pecado, se sabían que estaban mal, pero continuaban, seguían adelante, no les importaba. Esta actitud a nuestro Señor le preocupaba y por eso estaba diciéndoles, advirtiéndoles: por favor, escuchen lo que les digo, les va a ir mal, atiendan el consejo. Acompáñame ahora a Jeremías 25, vamos a ver los versículos del 8 al 10.
Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no escucharon mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Este versículo 10, cuando yo lo estaba leyendo, y que dice, Dios directamente les está diciendo, yo haré que desaparezca de entre ustedes la voz de gozo. Esos cantos de alegría, esas danzas, esas risas de júbilo, esa voz para glorificar y para agradecer y para estar contentos y para hacer fiestas, esa voz de alegría, esa voz de desposado y de desposada, quiere decir ese gozo que viene cuando desposas a alguien y te vas a casar y tienes planes para la boda y estás alegre por la fiesta que se pueda hacer, ese ruido para estar con el molino preparando los alimentos, de ese ruido de alegría, como cuando vamos a tener una fiesta y todos están ocupados, y unos están haciendo una cosa y otros otra. Esa armonía, esa alegría de los preparativos, dice el Señor, se las voy a quitar. Les voy a quitar eso, la luz de su lámpara, se las voy a quitar. Y reflexionaba un poco, no se compara para nada, pero reflexionaba un poco con lo que en estos días estamos viviendo. No hemos tenido un tiempo de alabanza, pero no está presente la iglesia. Y sé que muchos pueden hacer su alabanza y su adoración desde su casa. Pero por algo la Biblia nos invita a estar juntos en armonía. Por algo la Biblia nos invita a no dejar de congregarnos. O sea que esta parte que ahorita no la tenemos, es algo que Dios está permitiendo y hay un propósito. Y yo confío y yo espero que así como Dios cumplió su propósito con este pueblo y lo trajo a más y le permitió ver lo que Él quería que vieran y cambiar lo que Él quería que cambiaran, de la misma manera, yo deseo y yo espero que el Señor nos permita ver qué cosas debemos cambiar. Cuando empezó la pandemia, yo compartí un tema que titulé Sácanos de esta peligrosa comodidad. Algo así recuerdo que le puse. Y una de las reflexiones que yo hacía cuando preparé este tema era en una oración que era muy constante en medio de la iglesia. Y muchas veces elevamos nuestra voz para decirle, Señor, sácanos de esta peligrosa comodidad. Yo creo que la iglesia tuvo un tiempo en donde no aprovechó, no disfrutó todo lo que realmente teníamos como bendición. No valoraban, no quiero generalizar, tal vez algunos así fue, pero yo creo que como iglesia necesitábamos ir a más, teníamos todos los privilegios, todas las bendiciones, teníamos todo lo que era necesario para estar trabajando para la obra del Señor y de repente, pues, cambió nuestra relación con Dios. Y ese cambio tuvo que ver en meternos más con Él, meternos más en oración, meternos más en su servicio, meternos más en armonía y en estar trabajando para la obra del Señor. Es mi perspectiva, yo creo que en general, no estoy hablando de mi iglesia local, en general hubo este conformismo
y esta apatía de muchos en medio de la congregación. Y esto lo reflexionaba de este verso 10, lo voy a volver a leer. Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Para nada se compara con lo que estamos viviendo, pero es parte de lo que necesitamos reflexionar y tomar en cuenta. Mientras Dios era fiel y le estaba mandando profetas una y otra vez al pueblo, este pueblo se comportaba neciamente. Eran tercos, eran rebeldes, eran aferrados a hacer las cosas como ellos querían. Dios se acercó con amor a ellos para decirles lo que estaba sucediendo y les estaba advirtiendo, como muchas veces lo hace en la actualidad con nosotros. Se acerca a nosotros, nos advierte, nos da palabra, nos da consejo, nos habla de una manera, nos habla de otra, nos llega por allí algún mensaje y constantemente está buscando la forma de hacernos ver, de hacernos entender que estamos en un camino de peligro y muchas veces, y en esto me incluyo, hemos tomado a la ligera esto que el Señor se acerca para decirnos y para hablarnos. Y el pueblo de Israel seguía en su camino de rebeldía y de idolatría. Y la advertencia fue que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se los iba a llevar cautivos y ¿sabes qué? Se cumplió. Ahora, llevarse cautivo a un pueblo era una cosa tremenda, porque no crean que se iban en familias y se iban a vivir a una ciudad más próspera o a un lugar mejor. Las familias eran segregadas. Muchas veces llegaban primero, imagínate que lleguen de otro país y se lleven primero a tus hijas. Y no sepas, y no puedas hacer nada para detenerlos y para impedírselos. Y después se llevaban a los hijos y a veces, y no a veces, siempre buscaban a los hijos más preparados, más fuertes, más intelectuales, y se los llevaban y allá les cambiaban su identidad. Estando en esa ciudad, les lavaban el cerebro, les daban una nueva doctrina, una nueva enseñanza, los hacían que se olvidaran inclusive de lo que comían, de lo que acostumbraban en su pueblo de origen. Querían borrarle su identidad, querían borrar todo eso que habían recibido de parte de sus padres, de parte de Dios, y les daban nuevas doctrinas, un nuevo idioma, un nuevo nombre. Todo eso pasaba cuando había una deportación de esa naturaleza. Pero Dios les dijo que esto se iba a llevar a cabo por la rebeldía de sus corazones. Pero en medio de esta advertencia, Dios les da una promesa. Y otra vez puedo ver a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, lleno de gracia, de amor, paciente. Y en Jeremías 25:11, lo que Él les dice es que van a estar cautivos solo durante 70 años. Ese fue su castigo. Y qué tremendo, ¿no? Fíjense lo que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ese fue el castigo, esa fue la corrección, esa fue la manera en la que Dios les hizo ver la consecuencia de sus pecados. Y bueno, a veces nos quejamos
Los hijos, por ejemplo, pueden quejarse de que su mamá les quita el celular una semana o 15 días y ya dicen, no, pues, y sufren, ¿no? Y se molestan y están inquietos, ¿cómo van a estar sin celular 15 días? Y nosotros mismos, ¿no? Como iglesia, como adultos, de repente no aguantamos que ya no tenemos empleo 3, 4 meses y estamos preocupados, tronando los dedos. Y cuando yo veo esta sentencia que les puso el Señor, yo digo, 70 años, la verdad es que pues fue un castigo muy fuerte. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que le pasó al pueblo. Y servirán estas naciones a otro rey, con otras costumbres, con otros dioses, y van a estar haciendo cosas que ni se imaginaron. Entonces, este suceso se describe más adelante en Daniel 5, y vemos cómo las tropas de Ciro el Grande entraron a Babilonia en el año 539 antes de Cristo y mataron a Belsasar, el último gobernante de Babilonia. Y Dios puso en término, para esto vemos que estos 70 años pasan y el Señor está allí, está con ellos, está dándoles palabra, pero además es fiel a lo que Él dijo. No les da más tiempo, el Señor no nos prueba más allá de lo que podamos soportar. Y entonces se llega el cumplimiento de estos 70 años. Y vemos en Daniel 9:2 que dice, en el año primero de su reinado, voy a esperar a que pongan la cita, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Siempre, siempre, siempre hay en medio del pueblo hombres como Daniel, entendidos de la palabra, entendidos de los tiempos, hombres comprometidos con Dios, hombres humildes, hombres sencillos, que buscan hacer la voluntad de Dios, que están al pendiente de lo que está pasando con su iglesia, con los sucesos alrededor del mundo. Y este es un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha servido toda su vida al Señor. Y lo que provocó estos 70 años en Daniel, hicieron que volviera su rostro a Dios y que se postrara y que se mantuviera orando y que abriera las ventanas dirigiendo su oración hacia donde estaba la ciudad de Jerusalén, hacia donde estaba el templo. Y esto lo metió en problemas en ocasiones a Daniel, pero Daniel fue fiel y lo estuvo buscando en oración y ruego, en cilicio y ceniza. Y fue esto lo que provocó este exilio, lo que provocó esta cautividad que Dios les puso. Y fueron 70 años y él estaba al pendiente de que ya estaban por cumplirse estos 70 años. Y él de todo su corazón busca a Dios y se postra y confiesa el pecado de su pueblo. Esto a mí me enseña y yo creo que nosotros debemos imitar esta actitud de Daniel. Una actitud de humildad, una actitud en donde todo el tiempo estemos reconociendo la soberanía de Dios, sin quejarnos, sin murmurar, sin maltratar a nadie, y en donde siempre estemos dispuestos a buscar ese cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos otra vez a Jeremías. Jeremías 25:13 dice: y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro,
profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Y aquí está la promesa. En Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. La verdad me conmueve mucho este Dios fiel, este Dios misericordioso, este Dios que tiene cuidado de nosotros, que es paciente, que trae constantemente una reprensión, pero esa reprensión es con un propósito y es con la idea de que cambiemos, y es con la idea de que mejoremos, y es con la idea de que le obedezcamos y de que dependamos de Él y de que caminemos de su mano. Y hay un hilo conductor durante estos 70 años y son las profecías. Y las profecías son la palabra de Dios. Dios estuvo hablando todo el tiempo al pueblo de Israel. Le estuvo advirtiendo, le estuvo prometiendo y al final, como nosotros conocemos a ese Dios vino a cumplir con su palabra. Él es fiel para cumplir con lo que Él dice. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y eso es lo que está haciendo Daniel, buscando a Dios de todo su corazón, y la promesa de Dios era que lo iban a encontrar y que lo iban a escuchar. ¿Se pudo haber evitado esto? Sí. Esta catástrofe, este destierro que tuvieron, sí se pudo haber evitado. Porque el Señor les advirtió muchas veces. Y yo creo que ahorita, en estos tiempos, podemos considerar muchas cosas como una advertencia para cambiar, como una advertencia para olvidar el oprobio, como una advertencia para sacar de nuestro corazón la amargura, como una advertencia para dejar de tener resentimiento por alguien que no nos cae bien. Es un tiempo en donde el Señor nos está advirtiendo. Es un tiempo donde se ha apagado la alabanza, donde se han apagado las voces, donde se ha apagado el ánimo, donde no nos vemos. Y yo creo que es un tiempo de advertencia y necesitamos ser sensibles, porque se puede poner peor la cosa. Pero si la iglesia voltea sus ojos al Señor, si como pueblo ponemos toda nuestra atención y todo nuestro corazón en lo que Dios nos está pidiendo y en lo que Dios quiere que dejemos y que cambiemos, puede haber mucha bendición. Y como dice aquí, el Señor llevó a cabo esto porque el pueblo no quiso oír, pero Él cumplió con su parte. Fueron 70 años y los hizo volver a ese lugar de donde se los habían llevado. Y entonces, aquí surge otra pregunta: ¿por qué debemos estudiar este libro? Yo creo que ya con todo lo que hemos mencionado podemos responderla. El libro de Esdras narra el regreso de dos grupos judíos. Regresan de Babilonia a Jerusalén y tienen mucho trabajo que hacer después de 70 años que estuvieron deportados en Babilonia. Tienen una encomienda de reconstruir, de restaurar. Tienen una encomienda de levantar las murallas del templo y otra vez volver a tener ese tiempo de adoración con su Dios. Imagínense 70 años de no poder alabar y glorificar a Dios como el Señor se los había pedido. 70 años de no llevarle ofrendas, 70 años
de no hacer holocaustos para glorificar y para mencionar todas las maravillas que su Dios hacía. 70 años donde estuvieron exiliados, donde estuvieron apartados de sus principios, de sus lugares que el Señor les había dado, y ahora tenían que reconstruir otra vez ese templo, pero también tenían que reconstruir sus familias. Si podían hacerlo, ¿no? Porque durante esos 70 años, pues probablemente la mitad de la familia murió o creció la familia y ni siquiera sabían que tenían más nietos y más hijos. Pero lo que quedaba de ellas, tenían una labor por delante: reconstruir su comunidad. Y todo esto, durante estos 70 años, el pueblo de Israel probó la disciplina de Dios, probó las consecuencias de sus pecados. Entonces, al estudiar el libro de Esdras, aprendemos acerca de cómo el Señor trata con el pecado. Aprendemos cómo el pueblo de Israel fue tratado, castigado por causa de su pecado, y este pueblo, con este trato, pudo volver sus ojos a Dios y pudo regresar a su pueblo, regresar a su nación. Y entonces hay dos razones por las que el Señor les permite que sean deportados. Por la idolatría, como ya lo mencionamos, la nación de Israel se entregó a la adoración de otros dioses, pero esto los llevó a la ruina espiritual. Estas son las dos razones peligrosas. Y bueno, hoy en día nosotros debemos vigilar mucho esto. Y este libro yo creo que está aquí con el propósito de que cuidemos en nuestras vidas, en nuestra relación, de que como iglesia vigilemos no caer en idolatría, es decir, no quitar a Dios de este lugar que Él se merece, no quitarlo para poner otra cosa y no caer en la ruina espiritual. Es decir, descuidar tanto la relación con Dios, descuidar tanto la lectura de su palabra, descuidar tanto la obediencia a sus mandatos, que nos lleven a que espiritualmente estemos destruidos, destrozados, y que el enemigo pueda hacer de nosotros lo que quiera. Entonces, estudiar este libro nos va a ayudar a volver a creer, a no caer en los pecados que cayeron generaciones pasadas. Nos va a permitir entender que la disciplina de Dios funciona. Primero me va a advertir que hay cosas difíciles y que la disciplina va a ser dura, y créeme, no quisieras que Dios te disciplinara. Pero, por otro lado, me anima, porque si necesito que Dios me dé corrección y por medio de su disciplina me deje ver mis errores y me deje cambiar y me deje voltear los ojos a Él, pues que el Señor lo pueda hacer, porque Dios ama a sus hijos y Él manifiesta que al que ama Él disciplina. Entonces, estos fueron los 70 años en los que Dios, con su amor, purgó las almas del pueblo de Israel, trajo una transformación, limpió a su pueblo, dejó a los que debían continuar adelante y quitó a los que eran un estorbo y a los que ya no eran necesarios.
Y el Señor siguió adelante con sus planes. Entonces, este es el mensaje, esta es la introducción a este libro de Esdras, y estos son los temas que vamos a estar atendiendo en las próximas semanas. Y yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos permita recibir de parte de su Espíritu la revelación de cada una de los versículos que vamos a estar estudiando, y que sea un tiempo en el que podamos vernos, podamos ver nuestro corazón, podamos ver nuestra actitud, que este tiempo de estudio nos permita realmente ir a más, tomar en cuenta la advertencia de la palabra, arrepentirnos, frenarnos, no seguir por el camino que nos desvía y que nos aparta del Señor, y entonces poder recibir de manera temprana las bendiciones del Señor. Que no vengan consecuencias drásticas, que no vengan consecuencias graves a nuestras vidas, sino que realmente haya temor en nuestros corazones y reparemos y restauremos lo mal que pueda haber en nuestros hogares, lo mal que yo pueda tener con mi relación con mi esposa, con mis hijos, lo mal que yo pueda estar en mi relación con Dios. Empezando de ahí, ¿cómo está tu relación con Dios? Y que de esto nosotros podamos reflexionar y decir, Señor, quiero cambiar. Quiero que tú traigas ese cambio. Quiero que tú renueves, restaures mi vida, restaures mi corazón y que yo pueda estar funcionando junto con mis hermanos y haciendo tu voluntad y glorificando tu nombre. Que el Señor realmente nos permita esto al estudiar este libro. Gracias por conectarse, gracias por atender la invitación para este estudio. Yo los invito a que lo lean y que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor hable a sus vidas y que el Señor traiga unidad y amor a su iglesia. Les amamos y estamos para servirles. Buenas noches.